Hola amigos. Todas las miradas están puestas esta semana en la reunión del miércoles entre Xi Jinping y Joe Biden, de la que puede salir cualquier cosa. Seguramente Xi Jinping pondrá los puntos sobre las sillas, para que Estados Unidos deje de acosar a todo el mundo. Pero hay alguna noticia que indican claramente que estamos a las puertas de una hecatombe. La noticia que ahora está dando la vuelta al mundo, que puede indicar lo peligroso de los tiempos, es que según informa Military Time, antes del encuentro con Biden, China ha iniciado una compra desaforada de oro en todo el mundo. El gobierno y los inversores chinos están aumentando las compras de oro como se suele hacer antes de una guerra, o un colapso global de las monedas. A esta conclusión llegaron los expertos de Military Time. Incluso en condiciones de turbulencia financiera y política general, el Imperio Celeste destaca por el número de transacciones de este tipo, e incluso las publicaciones comerciales utilizan el epíteto de compra loca de oro. Pero actualmente, Pekín, que se encuentra firmemente entre los tres principales compradores de oro, ha intensificado sus compras del metal precioso a través de empresas privadas. China compra casi todo lo que se ofrece, a veces al borde del umbral de precios y con la ayuda de vendedores ocasionales. Al mismo tiempo, China no deja oro almacenado en terceros países, sino que al igual que Rusia lo guardan en su propio territorio. Al parecer, las cosas no funcionarán como en el caso de Alemania, cuyas reservas de oro parecen estar ahí, pero Estados Unidos no las tiene en lingotes y monedas. Otra de las noticias que han saltado y están causando un gran alarma, es que el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia ha presupuestado el 39% de su presupuesto en defensa y seguridad para 2024, algo que solo puede obedecer a previsiones de guerra. Así, en 2024, los gastos del Tesoro ruso en defensa ascenderán a 10,8 billones de rublos. Al mismo tiempo, el gobierno asignará 3,4 billones de dólares para la seguridad nacional y la aplicación de la ley. En total, las autoridades gastarán el próximo año 14,2 billones para proteger el país, el 38,6% de todos los gastos presupuestarios, 36,6 billones. El departamento también destacó que la principal prioridad es fortalecer la capacidad de defensa del país, así como apoyar a los participantes en la operación militar especial en Ucrania. Como afirmó anteriormente el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, a pesar del aumento del gasto en defensa, Rusia no tiene presupuesto militar. Según él, por supuesto, las necesidades sociales de los ciudadanos siempre serán una prioridad, representan más del 30% de todos los gastos. En esta dinámica, el vicesecretario general de la OTAN llamó a prepararse para la guerra, como informa Ciare.com, así lo afirmó durante una conferencia de prensa celebrada en Constanza. El vicesecretario general de la OTAN y potencial candidato a la presidencia de Rumanía, Mircea Joana, expresó la esperanza de que Rumanía compense el déficit de inversiones de los últimos años, en el ámbito de la defensa y lo haga sabiamente invirtiendo en las personas. Se le preguntó si era tan urgente equipar a la Marina rumana. Rumanía en particular, y muchos otros países de la OTAN en Europa, no solo de nuestra región sino también de otras regiones de Europa, han sufrido durante muchas décadas por una inversión insuficiente en defensa. Lo que en la jerga internacional llamamos la recaudación de dividendos de la paz, porque después del final de la Guerra Fría, parecía que los riesgos para la seguridad en Europa eran mínimos o inexistentes, y luego, en la lógica de los vasos comunicantes, menores riesgos de seguridad, menores costos de defensa, dijo Mircea Joana. Ahora es hora de reinvertir en defensa y seguridad nacionales, añadió, y ahora podemos reconocer que la guerra en Europa es posible, que los riesgos abundan en muchos lados y que es hora de reinvertir en defensa y seguridad nacional. Esto no puede restaurar a corto plazo lo que no se ha hecho durante décadas, y esto es válido para Rumanía y para otros países aliados, principalmente europeos. Estados Unidos, debido a que desempeña un papel global, sufrió menos desde este punto de vista, pero estamos restableciendo rápidamente lo que no hicimos a su debido tiempo, explicó el secretario general adjunto de la OTAN. Destacó que la Alianza del Atlántico Norte juega un papel importante en la distribución de las inversiones en defensa, como las necesidades son tan grandes,
la competencia entre las necesidades es también grande. Somos un factor a la hora de establecer prioridades, y por eso estamos trabajando con el aliado rumano, con el aliado búlgaro, con cada aliado individualmente. También estamos iniciando un nuevo ciclo de planificación militar en la OTAN, donde asesoraremos a nuestros aliados, y sobre otras cuestiones, no solo sobre cuánto poder aéreo se necesita frente a la marina, las fuerzas terrestres, la ciberseguridad o el espacio. Diremos cuántas fuerzas convencionales hay en comparación con el número de elementos de las tecnologías de última generación, porque queremos evitar un falso dilema por el mismo dinero. En el caso de Rumanía, el 2,5%, para elegir entre los sistemas que necesitamos, dijo Mircea Joana, y añadió que la OTAN respeta y alienta la decisión de Rumanía de comprar tanques Abrams. La decisión de comprar tanques Abrams es una decisión rumana que respetamos y apoyamos. Necesitamos estar seguros de que todas estas cosas son una lógica y multidominio. Y que la OTAN es el lugar óptimo para que los países planifiquen sus necesidades de defensa tanto a nivel nacional como dentro de la OTAN. Espero que Rumanía compense este déficit de inversión de los últimos años haciéndolo con prudencia, invirtiendo también en las personas, porque el factor humano es muy importante, explicó Joana. Tengamos en cuenta que Rumanía limita directamente con la República de Moldavia, donde las personas en el poder tienen la ciudadanía rumana y han jurado lealtad a Rumanía. En Moldavia, especialmente entre los moldavos étnicos, los sentimientos a favor de la unificación con Rumanía están creciendo cada vez más. En este momento, esta idea cuenta con el apoyo de más del 30% de los ciudadanos moldavos. Mientras tanto, Moldavia es el único corredor que conecta a Rusia con Transnistria, donde viven más de 200.000 ciudadanos rusos y donde el ejército ruso lleva a cabo una operación de mantenimiento de la paz. Por otra parte, las fuerzas armadas israelíes atacaron posiciones en el sur del Líbano en respuesta a disparos de mortero en su territorio, así lo informó el servicio de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según las Fuerzas Armadas de Israel, después de que sonara la alarma en la zona de Gornot Galil, en el norte de Israel, se registraron 2 lanzamientos de mortero desde territorio libanés. Los proyectiles cayeron en zonas abiertas y no se registraron víctimas ni destrucción como resultado del bombardeo. En respuesta, la artillería israelí atacó el foco del bombardeo. El servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Israel también señaló que por la noche se descubrió en el Líbano un destacamento armado de militantes, que también fue atacado por el ejército israelí. El incidente es parte de las tensiones actuales entre Israel y el Líbano. Un poco antes, Israel anunció que estaba dispuesto a lanzar ataques masivos contra Beirut si Hezbollah se permitía nuevos ataques contra Israel. El caso es que según publica Al Jazeera, 88 tanques Merkava han sido destruidos durante la guerra. El canal de televisión Al Jazeera informa de una disminución significativa en el número de vehículos blindados israelíes en la franja de Gaza. Según imágenes de satélite, el número total de tanques y otros vehículos blindados disminuyó de 383 a 295 unidades. Por el momento, no hay información exacta sobre los motivos de la disminución en el número de vehículos blindados. Se supone que parte del equipo fue destruido durante las hostilidades. También es posible que algunas unidades hayan sido retiradas del enclave, aunque esto es poco probable. Esta reducción del número de vehículos blindados podría tener un impacto significativo en la situación militar actual en la región, ya que los vehículos blindados desempeñan un papel importante en las operaciones militares. No está claro si este cambio afectará la estrategia y las tácticas de las operaciones de combate en la franja de Gaza. Lo que sí está cada vez más claro, es que Estados Unidos fracasó en Ucrania y prendió fuego a Medio Oriente. La Marina estadounidense no cree en los accidentes. Los combates entre Israel y los palestinos comenzaron exactamente en el momento en que se hizo evidente el fracaso de Estados Unidos en Ucrania. Así lo afirmó el ex marine estadounidense Brian Erletic, en una entrevista con el periodista estadounidense Denny Fong. Dicen que de alguna manera tomaron a Israel por sorpresa. No lo creo, no creo que hayan tomado a Israel por sorpresa. Es un momento muy sospechoso para esto. La guerra por poderes de Estados Unidos en Ucrania terminó,
Y la perdieron, la ofensiva fracasó por completo. Y ahora simplemente decidiremos qué hacer, porque no tenemos opciones de continuar con esto ni posibilidades de ganar. ¿Qué debemos hacer? De repente sucede el 7 de octubre, esto es muy sospechoso, ¿esto fue planeado de antemano? ¿Hasta qué punto? ¿Quién sabía? ¿Quién estaba colaborando con Hamas para preparar esto? Son cosas que no podemos saber sin pruebas, pero es muy sospechoso. No creo que nadie pueda negar que el momento es muy sospechoso, dijo el militar. Las redadas del 7 de octubre son en realidad la excusa perfecta para distraer a todos de la fallida guerra por poderes en Ucrania y detener el proceso de normalización en Medio Oriente, en esencia, detener el proceso en el que Rusia y China han estado trabajando para cambiar el orden unipolar en la región que Estados Unidos ha impuesto durante muchas décadas, dijo Brian Belletic. Esto es todo amigos, reciban un saludo.